En esta mañana quisiera que compartamos una historia que está allí en San Juan capítulo 4, versículo 1 al 42, es todo el capítulo. No lo vamos a leer porque nos va a llevar mucho tiempo, pero lo vamos a resumir y relatar con intensidad porque es todo un capítulo tremendamente impresionante, tremendamente bueno. Si tuviéramos que ponerle un título a esta meditación, a este mensaje, sería La mujer samaritana y Jesús. Ese es el título si queremos ponerle a nuestra meditación en esta mañana. Y allí en San Juan, en el capítulo 4, todo el capítulo, está este pasaje esta historia conocida, pero a su vez tan rica en su contenido. Con el pastor Omar venimos usando en estos días del seminario, venimos usando una estrategia. La estrategia que usamos es que cuando termina la clase, está por terminar la clase, les decimos a los hermanos, pero lo que viene es extraordinario el tema de la próxima clase. No falte. Así que entre él y yo vamos manteniendo esa expectativa para que no nos perdamos lo que se viene. Bueno, en esta mañana me animo a decirles, no se vaya porque esta historia es extraordinaria. Había una localidad en aquel entonces que se llama Sicar, o que se llamaba, ahora creo que tiene otro nombre, estuve mirando un poco el plano, la geografía del territorio de Israel, y en aquel entonces tenía de nombre Sicar, con S, y que quiere decir falsedad. Así que no era un nombre muy llamativo o muy positivo. Y para colmo estaba en la tierra de Samaria. Y los judíos y los samaritanos no se hablaban, no se toleraban, no simpatizaban, no se daban ese afectuoso saludo que nos brindamos nosotros en esta mañana. Nos quedamos impresionados con Irma cuando llegamos allí, nos invitaron en el hall con un cafecito caliente y veíamos llegar a todos con tanta amabilidad, con tanto cariño. Bueno, no pasaba esto entre los judíos y los samaritanos. Y estaba el Señor Jesús en Judea. Judea está debajo de Samaria, quizás no se va a ver el plano, pero aquí en el plano está Judea abajo, Samaria en el medio y Galilea arriba. Estaban en en Judea, Jesús y sus discípulos, y tenían una situación especial, se dio en ese momento, antes del hecho que vamos a ver en esta mañana, que los empezaban a comparar a Jesús con Juan el Bautista. Ni Jesús ni Juan el Bautista tenían problemas entre ellos. Ellos estaban cumpliendo con la misión que Dios les había indicado. Pero los fariseos sí analizaban a ver quién bautiza más, quién bautiza menos. Juan el Bautista era muy famoso porque su mensaje era muy fuerte, la gente le seguía, bautizaba a muchos. Era una revolución lo que Dios hizo, una obra muy importante, preparó el camino a Dios a través de Juan el Bautista para la llegada del Mesías, del Señor. Y en ese dilema entre
a ver quién bautizaba más, que hicieron los fariseos. Los fariseos andaban con esa cuestión. Y cuando llegó a oídos de Jesús y de Juan el Bautista, que estaban con ese tipo de, digamos, de incógnita, a ver quién era más famoso, quién bautizaba más, quién era el Mesías de ellos. Algunos decían, a lo mejor uno de ellos es, pero ¿cuál es? Entonces el Señor y Juan el Bautista hicieron una pequeña aclaración y siguieron adelante con su misión, con la misión que Dios les había dado. No, como que no dejaron claro que Juan el Bautista era el que preparó el camino para la venida del Señor. Jesús dejó claro que de la misión que Juan el Bautista había venido y que era tan valiosa y que era un hombre usado por Dios, y dejando ya ese tipo de cuestiones eh, que no querían perder tiempo en eso, ninguno de los dos, querían cumplir con el mandato que Dios le había encomendado a cada uno. Y cuando miraba yo eso, vi que ni Juan el Bautista ni el Señor Jesús se hicieron demasiado problema por ese tipo de cuestionamiento. Y yo pensaba, a veces nosotros los creyentes nos enredamos en cuestiones que realmente no llevan a nada. Es como si, a ver, un ejemplo simple que se me ocurre en este momento. Para predicar, el pastor Jorge tendría que haber venido con saco y corbata, por ejemplo. Y este Jorge de allá de Argentina se viene sin corbata, sin saco y con la camisa remangada. Y entonces supónganse que nos pusiéramos a discutir. No, ese hombre no puede predicar. Sí, ese hombre puede predicar. Y que se armara toda una discusión, una cuestión. ¿Ustedes qué dirían? Pero no vale la pena. No es tema para perder el tiempo. Que venga bien vestido el hombre, por supuesto, no que venga con toda la camisa rota, manchada, después de salir del taller mecánico y que se venga todo así. No, eso no es cuestión. Pero Jesús y Juan el Bautista hicieron eso que haríamos nosotros. Con este ejemplo ficticio que yo les comenté. No hay que perder tiempo, y esto es lo que quería decir, no hay que perder tiempo en cosas que no justifican, en cosas que no nos llevan a nada. Así que si en algún momento en la vida de la iglesia surge alguna cosa, fíjese bien en que no ocurra lo que intentaban los fariseos, meter allí una cuña para que hubiera toda una discusión sobre un tema que no tenía discusión, sino que Juan el Bautista estaba cumpliendo con su misión, con la misión que Dios le había encomendado, y el Señor Jesús también. Y cada uno en lo suyo estaba 10 puntos haciendo la voluntad de Dios. No perdamos tiempo en eso, en ninguna cosa superflua. Dediquémosle todas las fuerzas que Dios nos dé, dediquémoselo a las cosas importantes y que el Señor nos marca que tienen prioridad y que nos marca como el camino a seguir. ¿Se comprendió? Muy bien. No vamos a seguir con el curso ahora a la mañana, ¿no? Yo le voy a predicar, pero me pareció bueno esa enseñanza que surge también de este pasaje. Hay un cuadro muy hermoso que se da allí. Cerca de Sicar había un pozo, el pozo de Jacob. En aquel entonces
no había agua potable, entonces el agua era muy valiosa en esa zona de desierto, y estaban los pozos, y estaba el pozo de Jacob, donde la gente iba con sus cántaros a buscar el agua, y estaba cerca de Sicar. Para Jesús y sus discípulos tenían que llegar desde Judea, como les comenté, desde Judea hasta Galilea, pero había que atravesar Samaria. Llegaron hasta cerca de Sicar, al pozo de Jacob, y entonces el Señor estaba cansado. Y les dice, yo me quedo acá, le dice a sus discípulos, vayan ustedes a buscar algo de comer. Y mientras los discípulos se fueron a comer, el Señor se sentó a descansar y llega una mujer con un cántaro. Y cuando llega esta mujer, el Señor le dice, dame de beber, por favor, dame de beber porque tengo sed. Claro, yo imagino que el Señor no tenía un cántaro, entonces esa mujer sí tenía cómo sacar el agua y le podía dar de beber. Y ella se da cuenta de que era un hombre judío. Y le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides agua a mí que soy de samaritana, si nosotros no nos llevamos? Y comienzan todo un diálogo muy intenso porque no era una simple conversación. Se ve que había algo más que Dios tenía de propósito allí con esa conversación que inició el Señor. Porque cuando esta mujer le estaba por dar de beber, el Señor le dijo, el agua que si supieras con quién estás hablando, el agua que tú estás por sacar y van a tomar, van a volver a tener sed. Pero si tomaran del agua que yo les puedo dar, no van a tener sed jamás. Y entonces esta mujer se quedó desorientada. ¿Cómo es esto? Un judío que me pide agua. Ahora resulta que el agua, me quiere dar un agua especial. ¿Qué será? ¿Qué es esto? Y entonces la conversación termina, esa primera parte de lo conversado, termina en que esta mujer descubre que Jesús era alguien especial. Y dice, este hombre debe ser profeta. Porque le empezaba a decir cosas importantes, que no era que había un noticiero o una llamada por WhatsApp de celular en donde se podían mandar, vieron que ahora uno averigua a ver qué es verdad, cómo se llama, dónde está, 2 minutos ya está, en unos segundos ya está toda la información. Ahí no. ¿Cómo este hombre está sabiendo de que, porque le preguntó por el marido? Y entonces ella le dice, no tengo marido. Entonces el Señor le dice, bien dices, está bien, porque 5 maridos tuviste y el que ahora tienes tampoco es tu marido. ¿Cómo se enteró este hombre? No había dudas de que había una revelación especial y ella lo primero que atina a decir, este debe ser profeta. Y sigue la conversación y entonces esta mujer escucha de los labios de Jesús que no solo era profeta, sino que era el Mesías que tenía que venir. ¡Qué tremendo! Esta mujer, al ver esa cosa sobrenatural que ocurrió, le hizo reaccionar y se olvidó del cántaro, se olvidó de eso que era tan importante y salió corriendo. Se fue a
de nuevo a la ciudad, a la localidad de Sicar. Y esto me hacía pensar en que Dios quiere revelarse a nosotros de una forma tan especial como lo hizo con aquella mujer. De hecho, su conversación y ese cuadro que vemos allí, el Señor y una mujer allí tan solitos, como algo insignificante, como un cuadro solitario, Jesús y una mujer allí junto al pozo de Jacob, y en eso llegan de vuelta los discípulos. Y ellos se asombran. ¿Qué cosa el Señor hablando con una mujer? Y aprovecha el Señor para darles una buena lección a los discípulos, porque les explica qué es lo que estaba haciendo Él. Pero quería detenerme unos minutos para meditar y ver qué bueno que es Dios, que se revela en forma sobrenatural en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de la humanidad, aún en este tiempo tan difícil, porque esa sobrenaturalidad de Dios hace que produce un impacto de fe, despierta la fe en las personas, y no hay dudas que Dios no tiene problemas en hacer cosas sobrenaturales. Su revelación está vigente hoy. El otro día escuchaba en una grabación que hay gente que piensa que esas cosas sobrenaturales eran para la época de Cristo nada más, pero que no son para ahora. Pero uno ve que en las Escrituras y en la realidad, que cosas aún mayores que las que se hacían en aquel tiempo se van a estar haciendo y se hacen en la realidad ahora. Y algo que empieza pequeño, como ese pequeño cuadro allí de Jesús y la mujer samaritana junto al pozo de Jacob, luego se transforma en algo muy glorioso y en una bendición muy, muy grande que ahora lo vamos a ver. Y yo sentía de decirles de parte del Señor, como una palabra de fe, si podemos darle podemos darle el nivel de una palabra que el Señor quiere decirnos para animarnos, es de que aunque nuestros comienzos hayan sido pequeños, tu final será muy grande. Aleluya. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Muy fuerte. Lo digo como una palabra para la congregación aquí, como una palabra de Dios, aunque los comienzos son sencillos, lo que viene por delante es muy grande para la gloria de Dios. Y a su vez también se los digo en una forma personal. Aunque usted y yo pensemos que somos chiquitos, insignificantes, Dios no nos ve así. Dios en su amor dice, qué valioso es Juan Carlos, qué valiosa es María, qué valioso es Omar, qué valioso es Eliseo y cada uno de nosotros. Y podemos ponerle el nombre de cada uno de ustedes. Somos muy valiosos a los ojos de Dios. Y tú y yo, que no éramos nada, de ese nada Dios nos levanta, nos valora y nos lleva a su gloria.
somos, un aplauso fuerte, somos nada menos que valiosos para los ojos de Dios, y Dios tiene un plan para cada uno de nosotros muy, muy importante. Usted me dirá, no, pastor, yo ya tengo encaminada mi vida, yo nunca voy a ser usado como los grandes predicadores que llenaron los estadios. La grandeza no pasa por ahí. Usted y yo estamos ante los ojos de Dios, y Dios nos ve y nos valora a cada uno de una forma muy extraordinaria, y somos para Él algo importante. Usted y yo somos importantes para Dios. Por eso será bueno que nosotros también le demos importancia a Dios. Dios nos pone allí arriba y nos dice, tú eres valioso para mí, he enviado a mi Hijo para nuestra salvación. Entonces, tenemos en este relato, en este capítulo, que luego de aclarar la situación de Juan el Bautista con Jesús, estando en Judea, Jesús tenía que llegar con sus discípulos a Galilea, y por eso tenían que atravesar Samaria. Cuando llegaron al pozo de Jacob, pararon a descansar, los discípulos fueron a buscar comida y Jesús quedó solo. Llegó una mujer a buscar agua y Jesús le pide, dame agua, por favor. Y otra cosa que quería decirles, Dios nos va a pedir. Siempre hablamos de que hay que dar a Dios. Dios nos va a pedir. Dios te va a pedir cosas a ti y a mí. Dejamos esta primera parte de esa escena y nos vamos a que cuando la mujer se ve descubierta, que Dios, el Señor le muestra su realidad, lo que ella estaba viviendo, que era una cosa bastante complicada, ella, ante su necesidad, que su mayor necesidad era Dios, y ante el hecho de que es descubierto lo que ella no lo ocultaba, por lo menos no había forma de que otros lo supieran, sí los de su propia ciudad, de su propia localidad, de su propio barrio. Y me hizo pensar en que no podemos engañar a Dios. Yo a lo mejor puedo aparentar una cosa delante de ustedes, podemos simular situaciones, podemos esconder situaciones, pero a Dios no lo podemos engañar. Y lo bueno es que ante esa luz, ese reflector que Dios prende y nos muestra nuestra necesidad, que nuestra mayor necesidad es Dios, pero a su vez nos muestra qué cosas en nuestra vida no están bien y hay que acomodarlas y hay que alinearlas con la voluntad de Dios. Podemos hacer dos cosas: resistir eso, no querer saber nada y escapar, o podemos decir, acá está, esto es para bien. Y a veces nosotros, cuando Dios enciende su luz y nos muestra cosas, nos asustamos. Nos asustamos por cosas que a lo mejor van a pasar, o por cosas que descubrimos en nosotros o en nuestros seres queridos. Y cuando viene la luz de Dios, acordémonos que no podemos engañar a Dios. Él conoce nuestras faltas con un agregado importante: nos quiere ayudar. A veces pensamos que Dios enciende su máquina, su aparato de rayos, sus ojos profundos que lo ven todo, y pensamos que lo hace
que hace ese escaneo, esa tomografía computada, la hace para mal, pero no, Dios lo hace para bien. Porque si Dios nos muestra alguna debilidad que tenemos, algo que tengamos que corregir, es porque nos quiere ayudar a que superemos eso y tengamos una victoria muy grande. Así que, en segundo lugar, no podemos engañar a Dios. Hay una tercera parte en este relato. La mujer deja el cántaro y va a Sicar a contar a sus vecinos lo que estaba pasando. Era la oportunidad para ella y para todos para salir del pozo, para salir de la situación en que estaban. No dejemos pasar la oportunidad que Dios nos da. Lo bueno fue que esta mujer tomó el rumbo correcto, la actitud correcta. Dejó su cántaro y dijo, tengo que ir, porque esta persona que está aquí no es una persona cualquiera. No es algo más, una casualidad. No, esto es algo importante. Acá hay algo importante. Y qué bueno es que nosotros, ante esa oportunidad que Dios nos da, de que nos muestra sus verdades y nos revela sus verdades y nos muestra aún cosas que en nuestra vida hay que corregir, podamos no dejar pasar las oportunidades que Dios nos da. Ella dijo, esto es para bien. Y así fue que allí, cuando llega a Sicar, les cuenta a todos, a sus vecinos, a sus amigos, a su marido, a sus maridos si andaban cerca, les cuenta que en el pozo de Jacob había uno que me parece que es un gran profeta, o me parece que es el Mesías, no sé, pero vengan porque acá hay algo especial. Entonces se fueron todos, volvieron todos. La siguieron, creyeron. Y estaba allí el Señor ya con sus discípulos y comienzan a conversar y comienza Jesús a bendecir a toda esa gente, le hacían preguntas, él contestaba, había aprovechado el tiempo para decirles a sus discípulos, cuando le dijeron, ¿qué hacías, Señor, conversando con esa mujer? Porque no es habitual eso en ti. Y él le dijo, mi Padre, es necesario que en los trabajos de mi Padre yo los haga, que lo que Dios me ha mandado hacer yo lo haga. Y entonces aprovechó de darles una buena lección a sus discípulos, como si nos dijera a nosotros, miren, aprovechen el tiempo porque hay que hacer la obra de Dios. No hay que hacerla cuando seamos miles, cuando tengamos un mejor trabajo, un salón más grande, cuando hayamos solucionado los problemas que tenemos de familiares o de salud. Dios nos dice, hagan la obra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. ¿Te sientas bien o no te sientas bien? Hay que hacer la obra y la voluntad de Dios. Por eso, por supuesto que no digo que descuidemos nuestros trabajos, ni que descuidemos nuestra salud, ni nuestros estudios, cuidemos la familia, capacitémonos, cuidemos nuestra salud, hagamos todo lo que sea necesario, pero no dejemos de aprovechar las oportunidades que Dios nos da y trabajemos para Dios. Amén, amén, muy bien. Y en el relato final de este cuadro, dice que esa gente y esa mujer le pidieron a Jesús que se quedara
con ellos. Y esto sí que es grandioso, porque hay muchos que ante la luz de Dios hubieran dicho, no, esto me encandila, me va a descubrir este profeta, me va a sacar, decimos allá, hay un dicho en Argentina, los trapitos al sol. No sé si se conoce. Bueno, me va a revelar todas las maldades que yo hago, hasta va a terminar diciendo las cosas que yo pienso, porque este profeta debe leer la mente, qué sé yo, les podría haber entrado ese temblor y a escapar, pero no. Ellos tuvieron la actitud correcta de decir, si Dios está aquí mostrándonos lo que somos, lo que tenemos, nuestras necesidades, para ayudarnos, porque nunca lo hace Dios para destruirnos, vamos a aprovecharlo. Y le dijeron, Jesús, quédate. ¿Y saben qué hizo el Señor? Se quedó. Podría haber dicho, no, mi agenda, tengo que estar mañana en Galilea, mi agenda está completa, tengo muchas ocupaciones, no me puedo dedicar. No, se ve que Jesús, a pesar de que era el Hijo de Dios y que estaba por realizar la obra más grandiosa que se podía realizar, cumpliendo la voluntad del Padre y a su vez entregando su vida para redimirnos, estaba por hacer nada menos que la obra redentora más importante de todos los tiempos. Ese Señor se quedó. Y me imagino, era la hora sexta, así que era la tardecita, si no conozco bien los horarios, se fueron a Sicar y se quedó en Sicar 2 días. Hasta ese momento, a lo mejor Sicar era conocido nada más que porque había una señora que tenía maridos distintos cada año. No sé, o a lo mejor por otra cosa, porque cerca estaba el pozo de Jacob. Pero a partir de ese momento en donde ellos dijeron, Jesús, quédate, y con sus discípulos también, y le dejaron que el Señor les ministrara, que el Señor les diera la palabra, les hablara de todos los planes de Dios para con, no solo para con el pueblo de Israel, sino para los samaritanos también, que, eh, que no solo se iba a adorar al Señor en Jerusalén y en Samaria, sino que se iba a adorar al Señor en todos lados. Fíjense en qué se transformó en el centro mundial de mayor luz en la estadía de 2 días de Jesús con sus discípulos por allí en Sicar. ¿Por qué? Porque aquella gente había abierto su corazón y le habían dado valor a Dios, le habían dado valor a la revelación de Dios, le habían dado valor a que Dios se ocupara de ellos, porque Jesús les quería salvar y les quería dar del agua de vida, que si tomaban de ese agua no iban a tener sed jamás. Y por haberle hecho, por haber valorado eso que Dios les ofrecía, aquella gente y aquella localidad fue bendecida y esa bendición nadie se las pudo quitar. No está en la Biblia lo que pasó finalmente allí con esa población en especial, pero sí sabemos que fueron parte de todo ese mover maravilloso de Dios, de ese avivamiento de Dios que comenzó y que comenzó en una forma, como decía el corito, imparable, cuando el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés. Jesús ya había ascendido a los cielos, en ese Pentecostés descendió el Espíritu Santo y comenzó la marcha
de los creyentes de la iglesia del Señor, una marcha victoriosa, y entre ese ejército que se puso en marcha, ¿quiénes estaban allí? Los de Sicar, la mujer samaritana y todos los que habían aceptado a Jesús, porque le habían dicho al Señor, quédate. Y el Señor les había mostrado la palabra, les había dicho sus necesidades, hasta le había señalado sus faltas, pero a todos les había dado oportunidad que entraran y que recibieran al Señor de la vida, que recibieran la vida, que recibieran el agua viva, que había sido el inicio pequeño de aquella conversación. Así que, mis hermanos, lo que esa actitud de dejar que Jesús se quede en nosotros, le pidieron a Jesús que se quedara y dijo que sí. Y se quedó 2 días en Sicar, y a partir de ese momento la historia de esas personas cambió. No me pida que yo le traiga el CD en donde está grabado todo eso que ocurrió en Sicar, porque no lo tengo ese CD, pero le puedo asegurar de que esas personas y ese pueblo fue bendecido porque le dijeron, Jesús, quédate. Y en esta mañana yo quisiera ir finalizando esta meditación para que le pidamos a Jesús que se quede en nuestros corazones. Quizás en esta mañana todos los que estamos aquí ya hemos recibido a Cristo Jesús, pero si hubiera alguien que a lo mejor no le recibió o está en dudas, quiero que usted, si usted está en la misma actitud que esta mujer samaritana y que estos hombres y vecinos de Sicar, y dice, esto es lo que yo más necesito, esto es lo que yo necesito, que Dios tome mi vida y maneje mi vida y me traiga y me permita vivir en la luz. Es una invitación que Dios nos hace, o a recibirle, si usted aún no le ha recibido como su Salvador, o a afirmar su fe que a lo mejor ha tecleado o en algún momento ha dudado. Hay momentos que a veces dudamos, ¿estaré bien? ¿Valdrá la pena lo que estoy haciendo? Total, esto no tiene solución. Si en algún momento usted tiene esas dudas o en este momento tiene alguna duda, yo le invito a que otra vez pongamos nuestras vidas en las manos de Jesús. Otra vez nos consagremos para dejarle que Él obre. Si le pedimos que se quede, Él se queda. Y cuando Jesús se queda, suceden cosas maravillosas. Los imposibles de Dios van a ocurrir. Aleluya. Así de sencillo. Te doy mi corazón, Jesús. Te doy mi corazón, Jesús. Eso es lo que necesita el Señor de los que aún no son creyentes, de los que por ahí están tambaleando y están ahí que no saben qué rumbo van a tomar. El Señor le marca el rumbo, y para que los que ya estamos sirviendo todavía le podamos servir con mayor fuerza, porque es lo que más necesitamos y tenemos a Dios de nuestra parte. No es que Dios va a estar con una vara allí para a ver en qué nos puede castigar o a dónde nos puede llevar para que suframos. No, el Señor no hace eso. El Señor, cuando nos habla y toca nuestra vida, siempre es para edificarnos, para restaurarnos, para fortalecernos. Lo que sí hace falta es ese amén,
de nosotros, esa disposición. Yo me acordaba de esa canción que dice, te doy mi corazón, Jesús, te doy mi corazón, Jesús. Me la enseñaron cuando éramos niños en la hora feliz, la escuelita dominical. Transfórmalo, Señor, y llénalo de luz. Te doy mi corazón, Jesús. Eso es lo que hace falta, eso es lo que nos pide el Señor. Que creamos, que le digamos, quédate, Señor, quiero permanecer en este rumbo y te doy mi corazón de nuevo. Yo sé que usted ya se lo dio cuando se entregó a Cristo y somos nuevas criaturas. Pero en esta mañana vamos a dedicar el final para decírselo de nuevo. Ahora Luis va a poner una alabanza, pero quisiera que tengamos ese momento de orar. Yo le voy a pedir al pastor que nos permita orar por cada uno de nosotros, para que el Señor nos afirme,